Hola a todos, ¿cómo están? Aquí les traigo un nuevo fragmentos de novela de la Big Sister de la UA. También les digo que ya estoy avanzado en el trabajo del próximo capítulo de Un estado, un reinado y un mundo devastado. Importante renuncia de derechos de autor. Ninguno de los personajes, imágenes, música, clips o franquicia me pertenece. Créditos a sus respectivos autores y dueños intelectuales. Alerta ficción: nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio. Esto es solo entretenimiento, todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Capítulo 56, comida, bromas y una necesidad oscura, con más diálogos. El bullicioso centro comercial era un contraste marcado con la tensa atmósfera que aún persistía en la UA. La clase 1A, decidida a disfrutar de su día libre antes del campamento, se dispersó por las tiendas, buscando el equipo necesario y disfrutando de la camaradería. Eleanor, acompañada por Uraraka y Todoroki, examinaba una selección de ropa de senderismo. ¿Qué te parece esta chaqueta, Eleanor?, preguntó Uraraka, sosteniendo una prenda impermeable de color verde oliva. Parece resistente y te protegerá de la lluvia. Además, el color te queda muy bien. Eleanor la examinó con atención, tocando la tela con sus dedos. Parece funcional. Es lo suficientemente cálida para las noches. Sí, tiene un forro polar ligero, respondió Uraraka, asintiendo con entusiasmo. Será perfecta. Y mira estas botas, Todoroki-kun, ¿no crees que tienen buen agarre? Todoroki, que había estado observando en silencio, asintió, señalando un par de botas de montaña robustas. Estas parecen tener buen agarre. La suela es profunda. Serán importantes en el terreno del campamento, especialmente si llueve. Luego se giró hacia Eleanor con una vacilación casi imperceptible. Eleanor, ya que estamos aquí, y hemos terminado con las compras por ahora, ¿te gustaría comer algo antes de volver al agua? La invitación tomó a Eleanor por sorpresa. Sus interacciones con Todoroki fuera de situaciones de peligro y entrenamiento habían sido escasas. Una punzada de desconcierto cruzó su rostro antes de responder con su habitual franqueza: sí, eso estaría bien. Gracias, Todoroki. Uraraka, que había estado observando el intercambio con una sonrisa pícara, codeó discretamente a Izuku, que estaba examinando una brújula cerca. Mira a esos dos. El hielo y la seriedad finalmente se están derritiendo, ¿verdad, Deku-kun? Izuku sonrió con una mezcla de sorpresa y diversión, asintiendo. Parece que se están llevando muy bien últimamente. Es agradable de ver. Mientras el pequeño grupo se dirigía a la zona de restaurantes, el resto de la clase no dejó pasar la oportunidad de hacer algunas bromas discretas sobre la incipiente cercanía entre el estoico Todoroki y la directa Eleanor. Oye, Todoroki. ¿La vas a invitar a un helado después?, bromeó Kaminari con una sonrisa traviesa. Todoroki lo miró con su habitual inexpresividad. Es una costumbre social apropiada. Kirishima soltó una carcajada. Totalmente varonil. Anímate, luego le susurró a Kaminari, apuesto a que para el final del campamento están tomados de la mano. Mientras el ambiente de relativa tranquilidad se imponía en el centro comercial, en los pasillos vacíos de la UA, una oscuridad creciente consumía a Katsuki Bakugo. Los efectos de la DAM comenzaban a desvanecerse, y con ellos, la sensación de poder abrumador que había experimentado. La abstinencia lo golpeó con una furia implacable, como un fuego voraz consumiendo su cordura. Caminaba de un lado a otro por su habitación en la enfermería, sus puños apretados hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La frustración y la rabia burbujeaban en su interior, alimentadas por los recuerdos humillantes de su derrota ante Eleanor. Maldita fenómeno. Me hiciste ver como un idiota. Necesito más poder, necesito demostrar que soy el mejor, susurraba su mente, retorciéndose en la desesperación. Cállate, gruñó en voz alta, pateando una silla que se estrelló contra la pared. La necesidad de más Adam, de recuperar esa sensación de dominio, se había convertido en una obsesión torturante, una picazón insoportable bajo su piel. Tengo que encontrar más, tengo que volver a sentir ese poder, si no, su mente no podía completar el pensamiento, la idea de volver a sentirse débil era insoportable. Con una determinación sombría y los ojos inyectados en una furia fría y desesperada, Bakugo salió de la enfermería, su único objetivo encontrar una manera de saciar su creciente adicción. No le importaba a quién tuviera que recurrir, qué reglas tuviera que romper o a quién tuviera que manipular.
La necesidad oscura lo impulsaba, guiándolo ciegamente hacia un camino peligroso y desconocido, un camino que lo alejaría aún más de sus compañeros y de la luz de la razón. Fin del capítulo 56, versión con más diálogos. Contador de palabras. 5412. Capítulo 57, Caos en la UA y un conocimiento peligroso, con más diálogos. El viaje de regreso a la UA después de la tensa semana de espera se vio interrumpido por una escena alarmante. Al ingresar a los terrenos de la academia, Eleanor y sus compañeros se encontraron con un caos inusual. Gritos alarmados resonaban desde el gimnasio de entrenamiento, y una energía explosiva, aunque debilitada, podía sentirse en el aire. Comillas, ¿qué demonios está pasando ahí dentro?, exclamó Kirishima, su rostro lleno de sorpresa y preocupación. Parece una emergencia, añadió Ida, ajustándose sus gafas con nerviosismo mientras aceleraba el paso hacia el gimnasio, seguido de cerca por el resto de la clase. Al llegar, la escena que presenciaron los dejó helados. Katsuki Bakugo, sus ojos inyectados en sangre y su rostro contorsionado por la rabia, se movía erráticamente por el gimnasio, lanzando pequeñas explosiones incontrolables y murmurando incoherencias. Comillas, necesito esa mierda. Adán, balbuceaba Bakugo, su cuerpo temblaba violentamente, sus movimientos espasmódicos y descoordinados. Su comportamiento errático y sus pupilas dilatadas recordaban peligrosamente a los Spliffers desquiciados que Eleanor tanto temía. Aizawa, con su Sharingan activado, sus vendas de captura ondeando mientras intentaba contener a Bakugo, gruñía con frustración. Comillas, Bakugo, cálmate. ¿Qué te sucede? Exclamación. Aunque su Kirk lograba suprimir las explosiones más grandes, el joven seguía moviéndose con una fuerza sorprendente, luchando contra las ataduras y emitiendo gruñidos animales. Sus compañeros intentaban hablar con él, llamándolo por su nombre con voces llenas de angustia. Comillas, Kachan, reacciona. Somos nosotros, gritó Mina, con lágrimas asomando a sus ojos. Comillas, Bakugo, por favor, dinos qué te pasa, suplicó Uraraka, acercándose con cautela junto a Zero. Comillas, fuera de mi camino, extras insignificantes, rugió Bakugo, su voz ronca y distorsionada por la desesperación. Comillas, necesito el poder, la sustancia. Adam. Fue entonces cuando una comprensión helada se apoderó de Eleanor. Los síntomas, las palabras sin sentido. Bakugo había probado el Adam. Y ahora, estaba sufriendo el síndrome de abstinencia, la primera y aterradora fase de la transformación que convertía a personas normales en los monstruosos Spliffers de Rapture. Un escalofrío de reconocimiento y terror recorrió su espalda. Una parte de ella, la parte oscura y atormentada por las voces vengativas de su pasado, sintió una punzante satisfacción al ver a Bakugo retorcerse en agonía. Comillas, que sufra. Se lo merece por toda su arrogancia y su violencia. Que sienta el dolor que él infligió, susurraban las voces con veneno, alimentando su resentimiento. Pero otra parte, la pequeña chispa de heroísmo que luchaba por encenderse en su interior, vaciló ante la visión del sufrimiento de su compañero. Eleanor sabía cómo ayudarlo. Tal vez no curarlo por completo de los efectos del Adam, pero sí calmarlo temporalmente, darle un respiro de la agonía de la abstinencia y quizás comprarle unos meses más de una existencia relativamente normal antes de que la transformación lo consumiera por completo. Sin embargo, hacerlo implicaría revelar un fragmento más de su oscuro pasado, admitir su conocimiento sobre el Adam, esa sustancia maldita que también le otorgaba su poder. El secreto era una carga pesada, y la idea de compartirlo la llenaba de temor. Atormentada por la duda, la repulsión hacia Bakugo y la creciente presión de la situación, Eleanor se giró hacia Todoroki e Izuku, sus rostros reflejando una profunda preocupación. Creo que sé qué le pasa a Bakugo, dijo en voz baja, su mirada perdida en la figura convulsionada de su compañero. Y, creo que tal vez pueda ayudarlo. Pero, hizo una pausa, luchando con sus pensamientos y las voces que la asediaban. Comillas, debería hacerlo. No creo que él se lo merezca, las voces en su cabeza resonaban con fuerza, oscureciendo su juicio. Comillas, déjalo sufrir. No merece tu ayuda. Es un monstruo en potencia. La decisión pesaba sobre ella como una losa de plomo, una terrible encrucijada entre el deseo de justicia, o venganza, como susurraban las voces, y el deber de un héroe, un ideal que aún luchaba por comprender y abrazar. La respuesta que recibiera de sus amigos, de aquellos que comenzaban a confiar en ella, podría sellar el destino de Bakugo y, quizás, revelar un poco más del misterioso y doloroso pasado de Eleanor. Fin del capítulo 57, versión con más diálogos.
Contador de palabras. 5512. Capítulo 58, un acto inesperado y preguntas pendientes. Tras unos tensos segundos de silencio, Izuku fue el primero en hablar, su voz suave pero firme. Eleanor, aunque Kacchan puede ser difícil, es nuestro compañero. Un héroe debe intentar salvar a todos, incluso a aquellos que no lo merecen. Todoroki asintió en silencio, su mirada seria reflejando un acuerdo tácito. Los demás compañeros asintieron, sus expresiones mostrando una mezcla de preocupación por Bakugo y una silenciosa súplica para que Eleanor actuara. Eleanor suspiró, una mezcla de resignación y determinación en su rostro. Las voces en su cabeza seguían protestando, pero la firmeza en los ojos de sus amigos había logrado imponerse. Bien, dijo finalmente, su voz apenas audible. Se giró hacia Momo. ¿Puedes crear una jeringa con una aguja? Momo, con el ceño fruncido por la confusión pero intuyendo la urgencia de la situación, asintió y rápidamente materializó el objeto solicitado. Eleanor lo tomó con una mano temblorosa. Sus compañeros la observaban con una mezcla de curiosidad e incertidumbre, sin comprender sus intenciones. Sin decir una palabra, Eleanor se pinchó el brazo con la aguja, extrayendo una pequeña cantidad de su sangre, que brillaba con un tenue resplandor dorado a la luz del gimnasio. Las exclamaciones de sorpresa e incredulidad resonaron entre sus compañeros. Eleanor, ¿qué estás haciendo?, preguntó Uraraka con los ojos muy abiertos. Es tu Kirok. ¿Puedes curarlo con tu sangre?, añadió Kirishima, confundido. Eleanor ignoró las preguntas. Con una mirada decidida, activó su ráfaga invernal, liberando una corriente de aire helado que inmovilizó a Bakugo contra la pared, silenciando sus furiosos balbuceos. Aizawa, que había estado observando la escena con cautela, se acercó rápidamente. Lam. ¿Qué crees que estás haciendo?, exigió Aizawa, su Sharingan brillando con intensidad. Eleanor no respondió a su profesor. Sus ojos dorados se fijaron en el rostro sudoroso y contorsionado de Bakugo. Adam preguntó en voz baja, su voz apenas un susurro. Bakugo, cuyos ojos vagaban sin foco, se detuvo por un instante al escuchar la palabra. Un atisbo de reconocimiento cruzó su mirada antes de que volviera a murmurar incoherentemente. ¿Cómo así? Necesito esa mierda. ¿Tú, acaso tienes? Sin dudarlo, Eleanor acercó la jeringa al brazo de Bakugo e inyectó el contenido de su sangre. Al principio, Bakugo se resistió, su cuerpo tenso y luchando contra la nueva intrusión. Pero poco a poco, a medida que el Adán volvía a fluir por su sistema, su cuerpo se relajó. Sus temblores disminuyeron, su respiración se hizo más pausada y sus párpados finalmente se cerraron. Katsuki Bakugo cayó dormido, presa del agotamiento físico y la satisfacción de su ansia. Un silencio denso llenó el gimnasio. Todos los presentes observaban la escena con una mezcla de asombro, confusión y una creciente sensación de misterio. Finalmente, Izuku rompió el silencio. Eleanor. ¿Qué acaba de pasar? Eleanor se encogió de hombros, su rostro inexpresivo. Hice lo que tenía que hacer para ayudar. Aizawa la observó con una intensidad penetrante. Una vez que Bakugo despierte, nos reuniremos en la oficina del director. Tenemos mucho de qué hablar. Eleanor asintió, consciente de que su acto impulsivo había abierto una puerta a su pasado. Sabía que tendría que revelar más secretos, al menos aquellos relacionados con el Adam y la extraña naturaleza de sus poderes. La calma que había traído a Bakugo era solo temporal, y la tormenta de preguntas sobre su propia identidad y su oscuro origen apenas comenzaba a formarse. Fin del capítulo 58. Contador de palabras. 5139. Capítulo 59. Secretos revelados. Oficina del director, diálogos extendidos. Unas horas después del alarmante espectáculo en el gimnasio, la oficina del director Nezu se convirtió en un crisol de tensión palpable. Katsuki Bakugo, ya despierto pero con la mirada aún turbia, la mandíbula apretada y una inquietud que lo hacía moverse ligeramente en su asiento, se encontraba bajo la atenta mirada de Aizawa y el escrutinio penetrante del director Nezu. Eleanor, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba cautela y resignación, permanecía de pie junto a la pared, lista para responder a las preguntas que inevitablemente surgirían. El silencio en la habitación solo era interrumpido por la respiración agitada de Bakugo. Finalmente, Nezu rompió la quietud con su tono característicamente educado pero inquisitivo. Joven Bakugo, comenzó Nezu,
sus ojos brillantes fijos en el estudiante explosivo, agradecería que nos proporcionara un relato detallado de los eventos que lo llevaron al estado de descontrol que presenciamos hace unas horas. Su comportamiento fue inusual, por decirlo menos. Bakugo apretó los puños sobre sus rodillas, su orgullo aún herido a pesar de la situación. TCH. ¿Qué más da? Ya lo vieron. Me volví más fuerte, ¿y qué? Aizawa intervino con su tono monótono pero firme. Bakugo, no seas insolente. Tu volverte más fuerte estuvo acompañado de un comportamiento alarmante y la mención constante de una sustancia llamada Adam. Queremos saber qué es y cómo llegó a tu posesión. Bakugo suspiró con exasperación, aunque evitó el contacto visual con sus superiores. Ya les dije. Un tipo raro me ofreció esa mierda. Dijo que me haría más fuerte. ¿Dónde ocurrió esto, joven Bakugo? Preguntó Nezu con interés. ¿Puede describir a este individuo? Bakugo frunció el ceño, esforzándose por recordar los detalles. En un callejón, hace como una semana. Estaba encapuchado, no vi bien su cara. Solo dijo que sabía quién era yo, y que tenía algo que podía darme poder. ¿Y no sospechaste nada? Inquirió Aizawa, su mirada penetrante. Aceptar una sustancia desconocida de un extraño en un callejón, suena increíblemente imprudente, incluso para ti. Bakugo gruñó. Estaba frustrado, ¿entienden? Vi a Dekuya la cara de pez, ellos enfrentaron al asesino de héroes. Yo solo estuve patrullando. Quería ponerme a su nivel. Su confesión, aunque breve, revelaba la profunda inseguridad que lo carcomía. ¿Y funcionó? No. Me sentí más fuerte en el examen. Pero a un costo muy alto, joven Bakugo, añadió Nezu con un tono sombrío. El estado en el que lo encontramos sugiere que esta sustancia tiene efectos secundarios graves. Ahora, la atención se centra en la señorita Lam. Usted mencionó el nombre Adam con familiaridad. ¿Qué puede decirnos al respecto? Todas las miradas se dirigieron a Eleanor, quien hasta ahora había permanecido en silencio, observando la tensa conversación. La joven tomó una respiración profunda, sopesando cuidadosamente cada palabra antes de romper su silencio. El Adam, comenzó Eleanor, su voz baja pero firme, cargada de un matiz sombrío, es una sustancia secretada por un tipo de babosa marina que, de donde vengo, habita en las profundidades del océano Atlántico. Hizo una pausa, observando las reacciones en los rostros de sus oyentes, que iban desde la sorpresa hasta la creciente preocupación. Básicamente, el Adam es una sustancia que permite la creación de células madre escasamente diferenciadas, lo que lo convirtió en el santo grial de la ingeniería genética. Permitía borrar el contenido genético de una célula y reemplazarlo con el genoma que se deseara, ofreciendo posibilidades, teóricamente ilimitadas. La revelación causó un murmullo de asombro en la oficina. La idea de tal avance científico era impactante. Sin embargo, Eleanor rápidamente añadió una advertencia escalofriante. Pero el Adam tiene un precio. Un precio terrible, su mirada se oscureció, evocando recuerdos dolorosos. Es extremadamente difícil dirigir con precisión hacia dónde se dirigen todas esas nuevas células. Si bien se puede establecer un genoma específico como objetivo, siempre queda un pequeño porcentaje que se desvía, causando estragos en el cuerpo a nivel celular. Los efectos secundarios comunes suelen ser la pérdida progresiva de la cordura, un aumento incontrolable de la agresividad, mutaciones físicas grotescas y, posteriormente, el crecimiento de tumores cancerosos. Su explicación tomó un cariz aún más siniestro al revelar la naturaleza adictiva de la sustancia. Esto se agrava porque la nueva población de células requiere un sustento constante, una fuente de material de construcción, que se traduce en una necesidad cada vez mayor de más Adam. Es una adicción biológica. De inmediato, Nezu y Aizawa bombardearon a Eleanor con preguntas urgentes. ¿Cómo posees tal conocimiento? La inquirió Nezu, su agudeza mental en alerta máxima. ¿Existe alguna forma de revertir estos efectos? ¿Alguna cura para esta adicción? Bakugo, escuchando atentamente la sombría explicación de Eleanor, comenzó a comprender la magnitud de su error. El orgullo y la arrogancia que lo caracterizaban se desvanecieron, reemplazados por una creciente oleada de miedo y desesperación al darse cuenta de la condena que se había impuesto a sí mismo. Eleanor suspiró profundamente, su mirada distante, como si reviviera recuerdos dolorosos de un mundo perdido. El capítulo terminó allí, dejando la respuesta a las apremiantes preguntas colgando en el aire, y la sombra de un futuro sombrío cerniéndose pesadamente sobre Katsuki Bakugo.
Fin del capítulo 59, versión con más diálogos y mayor extensión. Contador de palabras. 6115. Capítulo 60, orígenes mutados y una condena ineludible, diálogos extendidos. El silencio en la oficina del director era denso, cargado con el peso de las revelaciones de Eleanor sobre la Dam. Nezu y Aizawa la observaban con una intensidad palpable, mientras Bakugo permanecía en su asiento, su habitual bravuconería desvanecida, reemplazada por una creciente palidez y una mirada de incipiente terror. La pregunta sobre el origen del conocimiento de Eleanor y la posibilidad de una cura flotaba en el aire. Señorita Lam, comenzó Nezu con su tono inquisitivo, aunque con un matiz de preocupación, su conocimiento sobre esta Adam parece extraordinariamente detallado para alguien de su edad. ¿Podría explicarnos cómo adquirió tal entendimiento? Eleanor tomó una respiración profunda, sus ojos dorados fijos en un punto invisible en el espacio. Para empezar, dijo lentamente, su voz cargada de un eco de dolor pasado, mis poderes no son un quirk. Son mutaciones genéticas. Mutaciones causadas por la modificación con Adán desde una edad muy temprana. Literalmente, desde que tengo memoria. Sus palabras impactaron la habitación como una descarga eléctrica. Aizawa entrecerró los ojos, las piezas de un rompecabezas oscuro comenzando a encajar en su mente. Las imágenes que Shinsou vio cuando entró en tu mente. Los experimentos. ¿Estaban relacionados con esto? Eleanor asintió con un movimiento lento de cabeza. Sí. Mi resistencia, mi fuerza, mi agilidad, mis plásmidos, hizo una pausa, enumerando sus habilidades. Electrorrayo, ráfaga invernal, incinerar, telequinesis, nube de insectos, mirón. Todos son mutaciones inducidas por el Adam, el resultado de los experimentos a los que fui sometida. La revelación dejó a Bakugo boquiabierto, su incredulidad reflejada en su rostro. ¿Comillas plásmidos? ¿Experimentos? ¿De qué demonios estás hablando, fenómeno? Nezu, siempre rápido para analizar la información, armó parte del rompecabezas. Si la señorita Lam ha estado expuesta al Adán desde una edad temprana, pero no requiere dosis frecuentes como el joven Bakugo, ¿significa que existe una forma de mitigar la adicción? Una adaptación biológica. Comillas, una tenue esperanza se reflejó en su rostro, y Bakugo se enderezó en su asiento, aferrándose a esa posibilidad. Sin embargo, la siguiente declaración de Eleanor destrozó esa esperanza. Yo sí soy adicta, dijo con una amargura sombría, su mirada encontrándose con la de Bakugo por primera vez. Incluso más que tú. Solo que es diferente. Uno de los muchos experimentos por los que pasé me convirtió en Little Sister. Eleanor se limitó a explicar los aspectos más básicos y menos perturbadores de su transformación, omitiendo los detalles más horribles. Las Little Sisters eran niñas a las cuales se les insertaba una babosa marina en el útero, creando una relación simbiótica. La babosa, a cambio de la protección y el sustento que le daba la niña, producía cantidades masivas de Adam, además de modificar gradualmente el cuerpo de la niña para que integrara el Adam en su sistema. Dándole la capacidad de producirlo y de asimilarlo como un componente más, señalándose a sí misma, continuó. Así, algunos años después, cuando la babosa es retirada, la niña o adolescente conserva la capacidad de producir Adam y una mayor resistencia a los efectos secundarios. La crudeza de su explicación dejó un silencio incómodo en la habitación. Bakugo luchaba por procesar la información. Comillas, entonces, puedes producir esa mierda. Puedes curarme. La desesperación era palpable en su voz. Eleanor negó con la cabeza, su expresión sombría. No hay cura, Bakugo. ¿De dónde vengo? La única cura era que el adicto, si aún conservaba la suficiente cordura para elegir, se suicidara. O vagar por ahí hasta que otro adicto o algo peor lo matara. Bakugo se levantó de golpe, su rostro lívido. Comillas, no. No puede ser. Yo no puedo acabar así. Voy a ser el héroe número 1. Debe haber una cura. ¿Por qué no me hacen lo mismo que a ti? Eleanor lo miró con una mezcla de lástima y frialdad. Porque 1, no disponen de las babosas. 2, el proceso debe iniciarse cuando el cuerpo aún está en una etapa temprana de desarrollo, antes de los 6 años. 3, el proceso solo funciona con niñas, pues el único lugar viable para implantar la babosa es el útero. Se intentó en niños, implantando la babosa en el estómago, pero siempre terminó con la muerte de la babosa, del niño o de ambos. Nezu, siempre buscando una solución lógica, propuso una alternativa. Comillas, podríamos intentar reducir gradualmente su dependencia.
Cortar el suministro de Adam poco a poco, como en la terapia de desintoxicación con otras drogas. Eleanor negó con la cabeza nuevamente, su voz firme. No se puede. De donde yo vengo, se intentó. Pero el Adam está literalmente integrado en el código genético. No hay forma de cortar el suministro sin causar un daño irreparable. Lo único que lograrán es que enloquezca más rápido y muera antes. Mantenerlo con Adam al menos le dará algo más de tiempo, aunque al final, la locura es inevitable. La desesperación se apoderó del rostro de Bakugo al comprender la magnitud de su condena. Su bravuconería se había desmoronado, dejando al descubierto un miedo primario a la muerte y a la locura. Finalmente, Nezu se dirigió a Eleanor con una mirada seria. Comillas, estaría dispuesta a seguir suministrando Adam al joven Bakugo, señorita Lam, al menos para aliviar su sufrimiento temporalmente. Eleanor dudó, su rostro reflejando un conflicto interno. La idea de compartir la sustancia que la mantenía estable la aterraba. Sí, dijo finalmente en voz baja, pero solo por un tiempo. Si se me extrae demasiado Adam, yo también empezaré a sufrir los efectos de la abstinencia. Nezu asintió con gravedad. Entiendo. Aizawa, investigue quién pudo haber suministrado Adam al joven Bakugo. Averigüe si esta sustancia está circulando y cuál es su fuente. Luego, se dirigió a Eleanor. Señorita Lam, tendrá que proporcionarnos mucha más información sobre su pasado y Adam, en el futuro. Esta es una situación extremadamente delicada. El capítulo terminó con la sombría certeza de que un oscuro secreto había sido parcialmente revelado, y un joven héroe se enfrentaba a una condena casi segura. Mientras las preguntas sobre el origen del Adam y el pasado de Eleanor seguían sin respuesta completa. Fin del capítulo 60.